a ver la valoración de descuento de flujos de caja. Vamos a ver como los temas generales, cómo se llama de esto. Y entonces volvamos a la ecuación que es la que nos interesa más, ¿verdad? Entonces tenemos que la valoración V de 0 va a ser igual a T igual a 1 hasta T mayúscula, los flujos de caja de T sobre 1 más K a la T, más el valor de continuación sobre 1 más K a la T mayúscula. Ok, entonces esto de nuevo, volvamos a decir, esto es el periodo de pronóstico. Y este otro es el valor de continuación. Valor de continuación. Ok, entonces hablemos un momento de continuación. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que les quería contar es una historia. Cuando yo estaba dando este curso a gente, a ejecutivos, una vez me dijo, me contó la historia un muchacho que tenía una rentacar en la ciudad de Panamá. Y entonces él decía, bueno, este VDT, digamos, el valor de continuación, yo estoy tratando de valorar este rentacar que está en el puro centro de Panamá. Y entonces lo que él dijo, digamos, la pregunta que él hizo es, vea, ese rentacar, si yo lo vendiera, no sé, vale, me han ofrecido 2 millones. Y si yo, digamos, lo convierto en un parqueo y lo vendo como real estate, me van a pagar 1 millón. Entonces, ¿cómo se llama? Por lo tanto, el valor de terminal mío es de 3 millones. 2 millones si lo vendo. Si lo vendo y los bienes raíces valen 1 millón. Bienes raíces, digamos, si lo hago para un parqueo o lo que sea. Entonces, la pregunta que él decía es, digamos, ¿vale 3 millones o no? ¿Qué piensan ustedes? Ah, no, profe. ¿Por qué no? Uno es el costo de oportunidad del otro. Ok, ok. Entonces, digamos, tengo que, vamos a ver, y el dicho que dijo una vez un profesor, a mí se me quedó muy grabado, dice, vea, la vaca usted se la puede ordeñar o usted la puede comer, pero usted no puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Entonces aquí no sé, digamos, ¿y cuál es en este ejemplo, cuál es la vaca ordeñada y ordeñándola y cuál es la vaca comiéndosela? Bienes raíces es ordeñándola. Bienes raíces Es es porque lo... comiendo, no, es bienes raíces es comiéndosela, porque usted Pues, ya, porque ya usted vendió esa propiedad y ya no la va a poder usar, ¿verdad? Para rentacar. no. Pero era 2 millones y lo vendo. Ah, bueno, si lo vendo es, pero ¿por qué me lo están comprando? Porque lo quieren usar para seguir teniendo rentacar, ¿verdad? Ah, ok. Okay, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que la idea sí la entendió bastante bien, pero a veces esto, conceptualmente, especialmente cuando es plata, a la gente como que se le pierde un poco el sentido del norte, ¿verdad? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver varios elementos aquí. Empecemos por el valor de continuación. Okay, entonces, la primera cosa es una cosa u otra, ¿verdad? Y el valor de continuación se puede calcular de dos maneras. Bueno, varias maneras, pero digamos, una manera muy sencilla es agarrar un múltiplo por el flujo de caja final. ¿Ok? Entonces, eso, llamémoslo así, es un valor, digamos, de venta. Y entonces, y tal vez aquí, digamos, les explico por qué vimos los jueces en el orden que vimos. Vimos primero un mercado, después múltiplos y después de flujo de caja. Es porque si hicieron bien los múltiplos, ese número lo pueden meter aquí ya como bien pensado, ¿verdad? Porque dijeron, vea, yo aquí, digamos, ya sí, ya lo pensé bien, cuál podría ser el múltiplo y todo. Y entonces este puede ser un buen múltiplo final, ¿verdad?
Ok, entonces esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es decir, perdón, aquí para seguir la notación voy a ponerlo como lo había puesto aquí arriba por flujo de caja T. ¿Ok? La otra posibilidad que podría tener yo, T ahí es con T mayúscula, es del último periodo. La otra posibilidad es decir, no, yo lo que voy a pensar aquí es como que voy a hacer digamos, una perpetuidad y entonces voy a decir, vea, es 1 más G por el flujo de caja T. Acuérdense que la perpetuidad sería de flujo de caja de T más 1 en adelante. ¿Okay? Entonces, por eso lo que crezco el flujo de caja por una tasa G. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir por K menos G. ¿Ok? Entonces, esto, llamémoslo así, es como un punto de vista. Valoro como si el negocio lo fuera a seguir yo y este otro, digamos, en este otro como si lo fuera a vender. Al final, digamos, ustedes pueden usar cualquiera de los dos métodos. Y entonces, ¿qué le pido yo al mundo? ¿Verdad? Entonces, para que esta perpetuidad funcione, ¿qué tiene que ser cierto? Sí, solamente matemáticamente hablando, para que esta perpetuidad no me dé un número negativo. Que K Ah, tiene que ser sea mayor a mayor la a tasa de G. crecimiento. Ok, bueno, entonces lo voy a poner al revés, que G tiene que ser menor que K. Y entonces, entonces uno dice, "Ay, bueno, eso es un primer principio que tengo que tener, que G tiene que ser menor que K, ¿verdad? Y como primera cosa. Y la otra cosa, que es la que más tal vez me interesa, digamos, a la hora de la hora, ¿verdad? Es que G en buena teoría debería ser menos que el crecimiento nominal de la economía. ¿Ok? De la economía. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Y este ya no es un argumento matemático, sino es un argumento económico. Imagine, y entonces pensemos un poco la economía. Digamos, este crecimiento nominal de la economía, ¿de dónde lo sacaríamos nosotros eso? Tasa de inflación. ¿Qué? Perdón, Luis, no te oí. Perdón, sí, la tasa de inflación. Ok, la tasa de inflación la necesito, digamos, por ejemplo, la tasa de inflación, pongamos de Estados Unidos, pongamos PIDE, es la tasa de inflación. Ok. Entonces, esto pues lo que me dice es el 2,5% anda en Estados Unidos. ¿Y cuál sería el G, digamos, para sacar el crecimiento? ¿De dónde sale ese número? Ustedes son economistas, cuando hablaba con gente de la escuela de negocios, eso no lo sabían mucho, pero ustedes esto deberían saberlo súper bien. A nivel país se refiere. ¿A nivel país o a nivel mundial? Sí, puede ser a nivel país o a nivel mundial, pero pensemos a nivel mundial, nada más para poner ahí, digamos eso. Bueno, es el cambio en el producto. Ok, pero hay alguien que se encarga, sí, es el cambio del producto, digamos, interno bruto, pero hay alguien que se pone a hacer esos cálculos de cuál es el crecimiento de la economía mundial. El Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario, ellos dicen, vea, el próximo año va a crecer la economía mundial así y pensamos que a largo plazo va a crecer tanto. Este año es un año especial porque es la recuperación de la pandemia, pero entonces ellos también van a decir, vea, yo creo que el G mundial, y tienen el G para el mundo y G para los distintos países y las zonas, y entonces dicen, vea, G, entonces digamos de largo plazo. Entonces, por ejemplo, pongamos que el gen mundial sea del 2,5% más el 2,5%, pues esto nos dice un 5%. Ok, entonces la pregunta es ¿por qué esto es un límite? ¿Por qué yo no puedo poner, por ejemplo, un G de un 6%? Eso ya es un G perpetuo, por decirlo así. O no debería poner un G de 6%. Yo, por ejemplo, para Amazon. Por ejemplo, para Amazon, yo digo, vea, Amazon va a crecer a un 6% perpetuamente. Y la economía mundial va a crecer a un 5%.
¿Cuál es el problema lógico con esos dos supuestos? Y que Amazon estaría creciendo siempre por encima de lo que Sí. crecería el mundo y no, o sea, no tiene como un sentido porque, o sea, los recursos del mundo no crecen a lo que puede también crecer Amazon. Como, Sí, 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 entonces yo creo que Edgar lo dijo muy bien, ¿verdad? También lo que significa es que si nos metiéramos en una máquina del tiempo, entre 100 años todo sería Amazon, ¿verdad? Tampoco tiene sentido, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, eso es un tema que uno tiene que manejar bien. Ok, también otra posibilidad sería valor de liquidación, digamos, de valor de liquidación. Eso a veces, digamos, dentro de, entonces eso depende de qué, digamos, valor de liquidación, si es una empresa que yo pienso que yo al final del periodo pues la voy a liquidar. Entonces escojo una de las tres. Ok, entonces, nada más un tema volviendo a esto, ¿verdad? Digamos, del valor de terminal. Este valor terminal sobre 1 más K a la T, normalmente, ya traído a valor presente, puede representar entre un 40 o un 60% del V de cero. Ok, es decir, que yo a través de mi, digamos, de mi periodo de pronóstico genero una parte y la otra parte, quizá la más importante, es ese valor terminal. Entonces, lo que quiero decirles con todo eso es que ese valor terminal es súper, súper importante calcularlo bien, porque a uno, como lo calcule mal, el valor cero también le va a dar mal, ¿verdad? Y ahí eso es un error, por decirlo así, de primera magnitud. ¿Ok? No sé si esto queda claro, esta idea. Sí, profe, claro. No, Ok. Sí, perdón, Luis. perdón, Sí, Luis, tengo Luis, una duda. adelante. Sí. Entonces, por ejemplo, ese G, Ajá. digamos, el eje que utilizaría yo para mi empresa, ¿verdad? Sí. Ese eje es propio de mi empresa, Así es. pero lo único que estamos diciendo es que no puede ser mayor al crecimiento digamos, del mundo Sí. y más la inflación para ese El momento. crecimiento real del mundo, ¿verdad? Más la inflación, sí, exacto. Sí, Ah, digamos, lo que me está diciendo es, vea, este G usted póngalo, pero tiene que tener ciertos límites digamos, de lo posible. Entonces, por cierto, eso algo me habla del periodo de pronóstico, que es el siguiente tema que me interesa aquí calcular, o decir, bueno, este T, que es el periodo de pronóstico, periodo de pronóstico. profe, Bueno, ¿de qué y, depende, verdad? Sí, perdón, sí, Luis. no, y digamos, la inflación tiene que ser la inflación mundial o la inflación propia del país. Bueno, uno puede calcular, digamos, por decir, imagínese que yo soy una empresa que yo sé que solo voy a operar en Costa Rica, no sé, soy pequeño mundo. Y entonces soy pequeño mundo, entonces ahí a mí lo que me va a interesar es cuál es el crecimiento de Costa Rica y cuál es la inflación de Costa Rica. Si soy una empresa que solo va a operar en Estados Unidos, y entonces ahí digo, mira, solo me interesa el crecimiento de Estados Unidos y la inflación de Estados Unidos. Si soy una empresa Ok, china, igual, ¿verdad? Cada cual, pero puede ser una empresa mundial, entonces, bueno, ya si soy una empresa mundial, pues me interesa a todo el mundo. Luis, no sé si queda claro eso. sí, 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 por Sí, supuesto. Gracias. entonces, pero bueno, pero lo que sí quiero decirles es que esta G, pues hay que calcularla, digamos, ser uno, digamos, no meterle un G ahí loco. Eh, Esto también tiene que ver con el periodo de pronóstico. Parte del asunto es que puede ser que la empresa tenga un crecimiento muy acelerado por unos años, puede ser, y entonces uno, ese crecimiento acelerado, que va a ser más que el de la economía, pues uno lo haría en ese periodo de pronóstico, por decirlo así, que estoy haciendo, y ya termino el periodo de pronóstico ya cuando las ventas de la empresa pues ya hayan llegado como una especie de madurez, ¿verdad? Entonces eso, ese es uno de los elementos. Entonces, aquí nada más les cuento también el dicho de
entrenador de fútbol americano, se llamaba Yogi Berra, ¿verdad? Y entonces decía, es muy difícil predecir, especialmente el futuro, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí viene, aquí claramente ese es un problema que hay que uno verlo bien, ¿verdad? ¿Cómo hacer estas predicciones? Bueno, este periodo de pronósticos, ¿cuál, digamos, qué es lo típico, ¿verdad? ¿Qué es lo típico, verdad? Y entonces lo típico puede ser 3, 5, 10 años, ¿ok? Digamos, es lo típico. Y una vez le preguntaron a una analista muy famosa de Goldman Sachs, digamos, de por qué, digamos, por qué eso, 5 y 10 años, especialmente lo de 5 y 10 años. Y ella decía, vea, es que cuando uno imprime una hoja de Excel en vertical y le queda bastante, los números bastante bien para verlo en 5 años, y si la pone en forma de landscape, le queda mejor, le queda bien de 10 años. Lo que quiere decir esa señora es que eso de los 5 y los 10 años es totalmente arbitrario, ¿verdad? Digamos, la gente lo saca, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Quizá la experiencia de una empresa, digamos, es que una empresa le puede decir, ya, yo con bastante seguridad le puedo decir cómo me va a ir este año, el año que viene más o menos, 2 años, 3, digamos, ya más allá de eso estoy bastante bateando si es la empresa misma, ¿verdad? Más o menos sé por dónde voy a ir, pero no tanto, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer más o menos un estimado, pero tengo que tener cuidado. Entonces, por lo general es un periodo relativamente corto, digamos, pero los analistas financieros pues hacen un análisis tal vez de a 2, a 3, quizá como mucho a 5 años, ¿verdad? Ya entre 5 y 10 años pues uno tendría que meter ahí con, digamos, tal vez hay supuestos, no sé, un poquillo más, ver qué es, ¿verdad? Pero entonces, en realidad son periodos relativamente cortos, digamos 5, 10 años. Sin embargo, a veces hay situaciones donde yo sí puedo tirar un flujo de caja súper largo. Entonces, un ejemplo de esto sería una concesión. Imagínense que yo soy una autopistas del Sol. Yo tengo mi concesión y yo sí puedo hacer, digamos, digo, vea, yo esto de estas autopistas, yo tengo una concesión por 30 años y yo pues yo sé más o menos el flujo de los automóviles, sé que termina al final de los 30 años y más o menos yo sé por, digamos, los contratos, ¿verdad? ¿Cuál es el precio que puedo cobrar? Y entonces, digamos, ellos sí pueden hacer un flujo de caja súper largo. Otro ejemplo de esto sería una concesionaria, no sé, que le vende electricidad a Alice, por ejemplo. Entonces ellos también pueden tirar flujo de cajas relativamente largos. ¿Ok? No sé si eso les queda claro, si hay algo, digamos, sí, que necesite comentarles más. ¿Todo les queda claro? Eso, ¿ok? Que el periodo de Sí, pronóstico. profe, sí. Ok, que el periodo de pronóstico y ese valor terminal. Ok, entonces lo que vamos a hablar ahora es cuáles son los pasos para calcular los flujos de caja. Okay. Entonces, vamos a ir yo aquí a ver cuántos pasos tengo, ¿verdad? Son bastantes, ¿verdad? Entonces, tengo 8 pasos. Entonces, para el flujo de caja digamos, libres, llamémoslo, bueno, esto se llama free cash flow, pero son los flujos de caja desapalancados, pues voy a necesitar calcular el EBIT T y necesito calcular el capital invertido T. Okay. Para los flujos de caja libres de los accionistas, voy a necesitar calcular las ganancias T. Voy a necesitar calcular el capital invertido T y voy a necesitar calcular la deuda. ¿Ok? Esto hoy no lo voy a ver hoy ni nunca porque esto es relativamente sencillo. Digamos, ustedes dicen, bueno, yo tengo una deuda, ya ahí tuve
una pulga, sencillo. Esto es sencillo porque ustedes dicen, "Mira, yo tengo esta deuda, el banco me dice, esta es la tabla de amortizaciones suya", y ya uno puede poner esa deuda, de hecho, a un plazo hasta más largo que el T mayúscula, pues ya uno sabe cómo se va a comportar eso. Ok, entonces vamos a ver, vamos a empezar con esta parte y esta parte. Ok, cálculo de EBIT o de ganancias. Ganancias de. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los pasos ahí? Entonces, vamos a ir, digamos, viéndolos paso por paso. El primer paso, el más importante para mí, es calcular las ventas. Ventas de. Este es clave. Ok. Este es clave, este es súper importante, uno hacer este bien. Y entonces uno lo que dice, bueno, ¿cómo voy a yo proyectar las ventas que tiene, cómo se llama la empresa que estoy valorando? Y entonces, bueno, ¿cómo? Necesito ver el histórico. No sé, por ejemplo, si resulta que yo digo que digamos que la empresa ha crecido un 3% históricamente y va a crecer a un 20% en los próximos 5 años, ¿qué me dirían ustedes? Está mal. Porque, Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué sí. tan histórico? O sea, es que Bueno, puede ser que digamos, no tengamos muchos datos. no, pero quizá uno se fija en los últimos 5 o 3 años. Digamos, por ejemplo, cuando digamos, una cosa que pues, si a ustedes les gusta eso, pueden terminar trabajando en un banco cualquiera, ¿verdad? Y los bancos tienen analistas financieros que hacen este preciso cálculo. Y entonces por ejemplo, ellos le piden 3 años de estados financieros a cualquier empresa que quiera pedir prestado. Y entonces ya usted va a tener 3 años, ¿verdad? Por lo menos. Ok, gracias, profe. Pero eso es como más o menos lo típico, ¿verdad? Digamos, ver histórico, uno puede ver proyecciones de la economía. El Banco Central, pues, hace una proyección dice, bueno, este año la economía va a crecer tanto en Costa Rica, el año que viene va a ser el otro tanto. También tiene detalles interesantes porque lo puede ver hasta por industria, no sé, imagínense que, veamos un ejemplo de esto, imagínense donde el histórico no pueda ser tan útil. Imagínense que ustedes son un analista financiero y viene a pedirles plata a ustedes un hotel en Costa Rica, ahora en el 2021. ¿Les son útiles o no son útiles ver los históricos del hotel? No, para nada. ¿Por qué, Felipe? Porque durante el último año ellos no pudieron vender casi nada. Ok, ¿y el del 2019? Sí, ahí estoy feliz. Pero sí, digamos, previo a que empezara la pandemia, sí. Ok, entonces, ¿y uno qué podría decir? Que en el 2021 van a vender lo que vendieron antes de la pandemia. No, yo no diría eso, Ajá. porque estamos como en periodo de recuperación todavía y no todos los países han abierto puertas y acá depende mucho de la entrada de extranjeros. Ok, entonces vean que en ese caso uno tendría que tirar a la basura los históricos. Ya dijeron ustedes, el 2020 no sirve para nada, el 2019 tampoco sea muy representativo porque tampoco se va a recuperar a ese nivel y entonces uno a lo mejor se tiene que ir a ver a los datos del ICT resulta que eso hay bastante estudiado, entonces dice, vea, el pronóstico para este año es que la economía en general, los hoteles van a tener una venta no sé, del 50% de lo que tuvieron antes de la pandemia y que ya vamos a llegar a niveles de la pandemia, antes de la pandemia para el 2023-2024. Entonces eso le serviría para, digamos, ya uno dice, sí, ok, ya más o menos voy a poner esos números ahí, pero entonces vean que ahí se lo sacaron de otro lado completamente distinto, ¿verdad? También la otra cosa que puedo ver son los números
No entendí, profe, con las proyecciones de la economía, o sea. Digo, no de la economía, sino del sector turístico, ¿verdad? Entonces uno se ve el ICT tiene un cálculo más o menos bien hecho, ¿verdad? Que le pregunta a expertos, y entonces, digamos, vamos a ver el ejemplo, digamos, es 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, lo que el ICT tiene calculado, y hay una cosa que se llama el Tourism Recovery, entonces dice, vea, si las ventas fueron de 100 en el 2019, en el 2020 cayeron, no sé, a 30, pongamos. En el 2021, pues va a subir un poquito, pero no mucho. Va a subir a 40 por lo que está diciendo Felipe, ¿verdad? De que todavía no todos los países están recuperados o vacunados. Y aún estando vacunados, el otro tema que importa para, digamos, para Costa Rica, piensen esto, digamos, nuestros principales mercados son Estados Unidos y Europa. Ya esos se están vacunando bastante rápido. ¿Qué otro elemento falta para que los turistas se animen a volar a Costa Rica? Que se vacunen en Costa Rica tanto. Ok, que entonces ahí ese es el tema, ¿verdad? Entonces dice, vea, y aún así, imagínense todo el mundo vacunado. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Digamos, ya cuando todo Europa y Estados Unidos y todo Costa Rica esté vacunado, digamos, a final del 2021. ¿Usted cree, Wendy, en el caso suyo, usted cree que el turismo va a volver al nivel del 2019 cuando todo el mundo esté vacunado? En el 2022 no, pero tal vez. Ok, ¿por qué? Para allá sí. ¿Y por qué no en el 2022? Porque hay que dar chance de que la gente pierda el miedo, que la gente, o sea, se vaya acostumbrando y vaya ganando el ritmo de antes. Ok, bien, entonces eso, y entonces lo que hicieron fue, digamos, en el caso del ICT, pues un estudio que me tuve que leer hace poco, y entonces ellos dijeron, vea, el consenso es de que, ¿cómo se llama? Se va a llegar a 100 en el 2024. Y digamos, pongamos aquí al 80 y aquí al 60, ¿verdad? Más o menos. Y entonces es el consenso de los expertos. Algunos expertos dicen que se va a llegar al 100 en el 2023. Algunos expertos dicen que hasta el 2025, precisamente por ese tema del miedo. Bueno, y eso no se lo sacan completamente de la manga, ¿verdad? Estudian y hacen encuestas a la gente a ver eso, ¿verdad? Y entonces este dato de la industria le va a servir uno, por ejemplo, para el hotel que uno tiene, digamos, si usted está prestándole a un hotel en Guanacaste, y entonces usted dice, bueno, el hotel tuvo ventas de 10 millones y más o menos yo le voy a meter, digamos, 10 millones en el 2019 y efectivamente tuvo ventas de, digamos, 3 millones aquí en el 2020 y entonces pues yo le meto, digamos, mi pronóstico va a ser usando la industria, no el histórico. No sé si me voy a entender. Sí, ya ahora sí, profe, ahora ya entendí mejor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta a esto? Ok, bien. Entonces, les decía que uno puede ver los históricos, uno puede ver proyecciones de la economía, que eso puede ser, y entonces también uno puede ver los números de otras empresas. ¿Okay? Eso me puede servir, ¿verdad? Como para tener una idea, ¿verdad? Pero normalmente yo lo que les digo es, digamos, a la hora que hagan las proyecciones, uno centrarse a estudiar esto, ¿verdad? Con bastante detalle, hacer este primer trabajo bien, así como hacer los múltiplos bien, ¿verdad? Me parece que son dos cosas donde vale la pena invertir bastante tiempo. Ok, entonces viene la otra cosa, el segundo paso, que es el calcular el COGS o los costos de los bienes vendidos. Costo de los bienes vendidos. Entonces, típicamente, pues aquí sí sirve mejor ver, digamos, los históricos. Aquí, digamos, clave es el margen bruto. Margen bruto. Y entonces uno se puede fijar en márgenes brutos en esta página de Damodaran. Aparecen los márgenes brutos por industrias, digamos, pero podemos ver históricos de las empresas, históricos,
a través de este Damodaran podríamos ver de la industria. Por ejemplo, si ya uno es un analista de un banco en Costa Rica, puede ser que ya uno tenga pues tenga más datos, ¿verdad? De otros clientes, y entonces uno le pueda servir digamos, esos márgenes como para calcular ya tropicalizado para Costa Rica cuántos son los márgenes, digamos, típicos, ¿verdad? En nuestro país. De nuevo, el histórico es importante, y aquí de nuevo voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que mi empresa ha tenido un margen histórico de un 30%. Y yo en las proyecciones le meto un margen del 35%. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? Margen bruto. ¿Cómo fue, profe? No, Imagínense que mi margen bruto histórico es del 30%. Y yo en las proyecciones le meto un margen bruto de un 35%. Es decir, lo subo de 30 a 35. Felipe, ¿qué piensa usted? Y que tengo Y no, expectativas de que crezca. sí, digamos, si uno hace eso, sería como tener expectativas de que uno va a ser más eficiente, no sé, que tal vez pueda vender los precios los pueda aumentar, por ejemplo. Sí, sí, y entonces eso, pero ok, y Wendy, no la oí, ¿qué fue lo que dijo usted al respecto? Sí, eso fue lo que dije, como que eso quisiera decir que uno tiene la expectativa de que las ventas van a aumentar. Sí, O los sea, Sí, pero como de que, los ajá, márgenes. serían precios, sí, volumen no tanto. Sí, que estoy subiendo los precios y que la gente me va a aguantar eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría es en general ser muy escéptico de eso, digamos, un cambio de un 5% es un cambio gigantesco para una empresa, ¿verdad? De márgenes. Entonces uno, pues sí, ahí sí que usar los históricos sí, sí es bastante útil. Obviamente las empresas pueden cambiar eso, cambiando también el mix de productos que venden y todo, pero en general eso no es tan rápido, entonces uno tiene que manejar eso con mucho cuidado. Ok, entonces vamos ahora a calcular, ¿verdad? Las ganancias, las utilidades brutas. Pues esto se define como ventas menos costo de los bienes vendidos, ¿ok? Y el margen bruto, por supuesto, sería la ganancia bruta, utilidad bruta, la ganancia bruta entre las ventas, ¿ok? Entonces este es el margen bruto, ¿ok? Margen bruto. Y entonces eso igual, uno después puede compararlo con el histórico o con la industria, ¿verdad? Para ver si ese margen bruto que estoy teniendo no está muy jalado del pelo o no, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, pueden haber razones que eso esté cambiando. Por ejemplo, no sé, para ponerles un ejemplo, Amazon, el margen bruto de Amazon como un todo ha ido subiendo en el tiempo. ¿Ustedes por qué creen que eso está pasando? Y es interesante a la hora de analizarlo porque eso uno va entendiendo mejor la empresa. ¿Por qué piensan que Amazon, digamos, los márgenes brutos le han ido subiendo? También, tal vez a través del tiempo ha tenido como mayor poder de negociación con todos los minoristas que, que son clientes de él. Ok, entonces puede ser que tenga un poder de negociación. En el caso de Amazon es curioso porque se trata de que ellos tienen varias líneas de negocio. Está lo que es lo que nosotros vemos normalmente, que es la venta de cosillas, ¿verdad? Digamos, de tienda electrónica, de, no sé, libros o aparatos o lo que fuera, juguetes. Ahí el margen les ha cambiado un poquito, pero no tanto. Pero resulta que ellos tienen otra línea de negocios que se llama AWS, que es venta en la nube, de servicios y de espacio en la nube, ¿verdad? Y resulta que ahí el margen de ellos es mucho más alto, es el 60-70%. Y entonces ahí la razón de que les ha subido el margen a ellos es un tema de composición. Es decir, que lo que es la venta en la nube, de herramientas en la nube, ha ido subiendo.
digamos, y eso se lo venden, por decirle así, le venden espacio en la nube al Departamento de Defensa de Estados Unidos o a quien sea, ¿verdad? Entonces, y ahí gana mucha plata. Entonces, bueno, es cosa interesante saberlo, ¿verdad? Es decir, que a veces sí puede cambiar por razones de ese estilo, ¿verdad? Bien, entonces el cuarto paso para el cálculo de los flujos de caja sería calcular los gastos generales o administrativos. Y eso normalmente lo que me va a servir es calcular este ítem que es el gasto general y administrativo como un porcentaje. Y entonces aquí me va a servir ver históricos. No sé, por ejemplo, si mi empresa tiene, un gasto administrativo sobre ventas de un 20%, pues uno va a empezar con ese 20%, ¿verdad? Y ese también no cambia tanto, ¿verdad? Ver competidores, etcétera, ¿verdad? Etcétera. De nuevo en la Modaran se aparecen algunos de estos datos interesantes. Y entonces aquí voy a este número que es muy importante, es el EBITDA, T, que sería la ganancia bruta o la utilidad bruta, ganancia bruta, que esto lo calculamos en el paso 3, que menos los gastos administrativos. ¿Ok? Y entonces estos son, digamos, esto llamémoslo así, la ganancia operativa de la empresa. ¿Ok? Y entonces, bueno, en general, pues digamos, los analistas financieros se fijan mucho en este número porque me está diciendo, vea, esta es la salud de esta empresa independientemente de su financiamiento. Y entonces eso a veces es muy interesante porque uno lo que tiene, digamos, uno lo que tiene que ver es eso. Pues puede ser que haya una empresa que esté perdiendo plata, pero que este número en realidad sea un número bastante sano. Entonces esa empresa lo que necesita más bien es, no sé, refinanciarse o, digamos, capitalizarse de otra forma, pero en sí es un negocio que está bien, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es un tema ahí, ¿verdad? Ok, eso queda claro hasta el momento, todo lo que hemos visto. Profe, yo tengo una consulta con el tema de los gastos administrativos y generales Ajá. y gastos de venta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno toma el histórico de los últimos 5 años y en 2 años en particular se dieron gastos extraordinarios, gastos no recurrentes, así que uno diría, esto no tiene poder predictivo? Sí, ¿Uno los tiene que excluir o incluir? sí, típicamente, digamos, si usted fuera un analista, ¿verdad? Y se reuniera con la empresa, usted le dice, ¿usted me podría explicar qué fue lo que pasó aquí? Y entonces la empresa le dice, bueno, pasó esto, esto, esto y esto. Y entonces uno dice, ah, bueno, sí, esto, pero eso solo se da una vez en la vida, por lo que sea. Pero si uno dice, no, pero eso sí le podría volver a pasar. Y entonces uno, sí los mete, ¿verdad? Si piensa que le puede volver a pasar. Pero Ahí es, entonces uno, digamos, en ese caso, si no quiere analizar bien a fondo el tema de los gastos generales y de ventas, uno debería ir línea por línea en los estados financieros. o conocer bien las empresas, ¿verdad? Es decir, que la empresa diga, bueno, pasó esto, y entonces uno, y ya sea empresa privada o pública, pues uno, digamos, está ahí. Pero creo, Felipe, también eso le explica por qué los analistas financieros normalmente se especializan en solo una serie de industrias, porque las conocen muy bien. Pero digamos, por ejemplo, yo me dedico a hacer análisis de tiendas de ropa, ¿okay? De Estados Unidos, y entonces esas las conozco bien, pero quizá ese analista pues no se atrevería a hacer un análisis de una empresa eléctrica, ¿verdad? Porque es diferente. Como que uno llega a especializarse porque conoce bien dada industria. Claro, claro, sí. Ok, digo, y esos son la gente que normalmente hace mejores análisis, ¿verdad? Pues son, saben realmente, digamos, hay un tema de especialización, ¿verdad? Ok, entonces está el EBITDA, el sexto paso, y digamos, ya sería el EBIT. Pues simple y sencillamente es el EBITDA menos la depreciación.
¿Ok? Profe, ¿Sí? entonces uno hace como esas proyecciones así como con un instinto. Bueno, al principio puede ser instinto, pero digamos, uno ve los históricos y uno dice, vea, esto, digo, pero si tiene que, ¿cómo decirle? Aquí lo que le estoy enseñando son las herramientas, ya cómo las aplica depende también de su conocimiento de la industria. No sé, por ejemplo, imagínese que usted se dedique a hacer análisis de buses. Y entonces usted tiene que decir, bueno, y los buses de, digamos, en Costa Rica, ¿de qué dependen? ¿Verdad? Bueno, parte, digamos, es el número de gente que tengan, que digo, que usen los buses. Otra parte, pues depende de otros negocios. No sé, los buses ganan alguna plata vendiendo publicidad, ¿verdad? Que los pintan de todos colores. Entonces usted llega y dice, sí, pero como que tiene que conocerlo bien, ¿verdad? Es industria. Sí, por eso digo que como por instinto, o sea, porque como usted va adquiriendo tanto conocimiento en la industria que puede decir hacia dónde va más o menos, pero por eso digo, o sea, no hay datos, no hay nada, No, simplemente no, o como sea, su no, conocimiento. digamos, sí hay datos, pero usted tiene que saber dónde encontrarlos, ¿verdad? O a veces hay datos, ¿verdad? Entonces usted dice, sí, y bueno, y entonces usted sigue cosas, digamos, que le puedan interesar, ¿verdad? Al respecto. De hecho, a veces hay muchos datos, pero hay que saber cuáles, digamos, cómo sacarlos bien, ¿verdad? Para entender una industria. Y obviamente, pues, uno empieza no siendo un genio, ¿verdad? En esto, empieza haciendo, digamos, proyecciones más o menos, ¿verdad? Pero conforme va conociendo una industria, pues, lo hace mejor, ¿verdad? ¿Ok? Okay, Bien, entonces tengo esto, la depreciación, pues esta depreciación pues va a ser más o menos fácil, digamos, porque necesito ver los activos, la depreciación histórica, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí uno ya agarra a alguien como Edgar, ¿verdad? Que es este contador y entonces él me dice, sí, esa depreciación va a poder seguir siendo así más o menos, ¿verdad? Después, y ya con este, digamos, ya con este ya puedo terminar si ya hice, termino, no, perdón, termino si estoy calculando el flujo de caja libre, porque ya aquí ya no tengo que hacer más, ¿verdad? Si estoy calculando el flujo de caja de los accionistas, tengo que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer un séptimo paso, ¿verdad? Que es calcular las ganancias antes de impuestos, y entonces sería el EBIT menos los intereses. Y entonces esto para los intereses, pues necesito ver, digamos, para intereses, necesito calcular la deuda y la tasa de interés. Entonces, bueno, tendría que tener una proyección de cómo va a moverse la deuda y cuáles son los intereses que paga esa deuda, la tasa de interés. Y finalmente, pues la ganancia, pues va a ser el earnings before taxes, las ganancias antes de impuestos, menos los impuestos. ¿Ok? Y entonces aquí puedo ver, digamos, no sé, a veces a veces muy fácil. Por ejemplo, en Costa Rica uno dice, bueno, eso es más o menos el 30%. A veces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ahorita eso es muy complicado porque uno necesita ver si van a subir los impuestos a las empresas o no, cuál es mi tasa efectiva de impuestos, ¿verdad? TAU es tasa efectiva de impuestos. Entonces uno tiene que fijarse a ver, digamos, cuánto es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay empresas, en teoría, por ejemplo, en Costa Rica es el 30%, pero a lo mejor, no sé, si le vendo a zona franca y tengo, digamos, hay algunas exenciones que yo puedo hacer, puede ser que termine pagando menos de un 30%, no sé, un 25%, lo que sea, ¿verdad? Eso ya depende de cada empresa, ¿ok? ¿Preguntas? Profe, acá ganancia, utilidad neta, lo vemos de forma Ok, indiferente. ok, eso es efectivamente, es igual la utilidad neta. Ok. Ok. Y en inglés, pues serían earnings, ¿verdad? Sí, esto sí, desgraciadamente hay muchas palabras para identificar el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, y uno tiene que saberlas todas, ¿verdad? Para esto. ¿Ok? Profe, ¿Preguntas? y Sí. una consulta, la amortización.
Ok, entonces pon aquí es depreciación y amortización. Ok, sí. Son conceptos, tal vez, Edgar, no sé si para el resto de los que no, yo solo he llevado un curso de contabilidad en mi vida, tal vez si nos cuenta qué es la diferencia entre una y otra. Que la depreciación está relacionada a los activos fijos de una empresa y la amortización está relacionada a los activos intangibles que Ok. posee la empresa. Ok, pero igual los estoy bajando de valor, ¿verdad? Entonces, pero es lo que dijo Edgar, ¿verdad? Y eso pues va y por eso el EBITDA bien, tiene la D y la A, ¿verdad? Que es depreciación y amortización. Conceptualmente son parecidos, pero solo que uno es para activos tangibles y otro para activos intangibles. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, digamos, esta parte está bien, entonces ya ahí hice la primera, digamos, la primera tipo de pronóstico que es respecto a ese pedacito de las ganancias o el EBIT. Y entonces ahora lo que necesito hacer es el pronóstico del capital invertido. ¿Okay? Del capital invertido y entonces aquí también tengo un montón de números, ¿verdad? Y entonces sería, perdón, de pasos. Y entonces vamos primero, ¿verdad? El primer paso, que es la definición. ¿Qué es el capital invertido? El capital invertido es los activos operativos de la empresa necesarios para la empresa, ¿ok? Para que la empresa funcione. Y entonces, entre otras cosas, pues, digamos, un tema clave aquí, ¿verdad? Es que no incluye exceso de efectivo. Ya habíamos visto anteriormente que eso pues era un tema que había que decidir si la empresa tiene exceso de efectivo o no. Gracias a Dios, digo, la realidad es que la gran mayoría de las empresas no tienen exceso de efectivo, tienen el efectivo que tienen. Son pocas las empresas que tienen exceso de efectivo. Ya vimos el ejemplo de Linear Technology, todas las de tecnología por el momento, digamos, no todas, pero muchas de ellas pues tienen exceso de efectivo. Bueno, entonces esas empresas hay que analizarlas, hay que tener el cuidado extra, ¿verdad? Pero para la gran mayoría de las empresas, ¿cómo se llama? Hay que ver ese tema. Entonces, hay una medida, tal vez, y esta para que la vean, la busquen en internet, que se llama cash on hand. ¿Okay? Entonces uno podría decir, digamos, y en el mismo número, ¿cómo se llama? Y entonces ahí uno dice, vea, ¿cuánto efectivo tienen estas empresas para cubrir sus gastos? Y eso se puede medir en días, etcétera. Ahora ya vamos a ver, digamos, algunas otras medidas de días. Y entonces uno dice, sí, esta empresa tiene efectivo para los próximos 30 días. Bueno, pareciera ser que no tiene exceso de efectivo, pero si una empresa, no sé, por ejemplo, Linear Technology tiene gas, digamos, un efectivo, ¿se acuerdan que era como 1.500? Los gastos de ellos andaban como 200 millones por año, entonces ellos tienen 1.500 entre 200, 7 años, 7 años de efectivo. Entonces uno dice, no, sí, claramente esta empresa tiene demasiado tiempo, ¿verdad? De efectivo, ¿verdad? Ok. Entonces, tal vez la cosa que nos va a interesar, ¿verdad? Acerca del capital invertido es que él va a ser igual a la propiedad, planta y equipo más el capital de trabajo operativo, ¿verdad? Y entonces, bien, entonces esa parte, digamos, tenemos y podemos dividirla entre los dos. Y entonces vamos a la propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo T, pues eso sería, los activos son los activos, llamémoslo así, activos son los activos operativos netos de largo plazo. ¿Ok? Entonces, bien, ¿esto cómo se come? Entonces, lo que yo diría es,
esto a la hora de fijarse en el balance de una empresa, uno empieza por la propiedad, planta y equipo. Ya, digamos, aquí ya está depreciada, digamos, neta depreciación. Ya depreciada. Ok. Más otros activos de largo plazo, menos otros pasivos de largo plazo, ¿verdad? Que no pagan, y estos otros pasivos de largo plazo que no pagan interés. Que no pagan interés. Y pues la verdad es que esto ya va a depender de cada empresa. Cada empresa es un mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos otros pasivos de largo plazo y activos? Pues ya uno tiene que fijarse en la empresa, pero sí normalmente andan por ahí, ¿verdad? Entonces es esto. Y una cosa que me va a interesar, digamos, es calcular propiedad, planta y equipo T sobre ventas. Por eso el tema de las ventas es muy importante, digamos, porque es como que siempre lo voy a estar usando como para medir, digamos, estos números. Entonces me dice el porcentaje, es un porcentaje, y entonces en general pues me va a interesar ver si mantiene una relación de largo plazo. ¿Okay? Eso todo nos va a quedar bastante claro cuando veamos el caso de Interco la próxima semana, ¿verdad? Porque todas estas cosas van a salir ahí. Ok. El quinto paso que necesito calcular es la Operating Working Capital, el capital de trabajo operativo. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el efectivo operativo. Es decir, ¿cuántos días de caja necesito tener para que mi empresa funcione? Ese número varía. Pero bueno, entonces digo, necesito tener tanto efectivo en el banco para funcionar. A veces los financieros dicen que eso es cero, pero no es cero, digamos. En realidad uno tiene que tener un efectivo para funcionar, más las cuentas por cobrar que tengo, más el inventario, menos cuentas por pagar. Entonces, ya habíamos hablado la semana pasada de que como los supermercados a veces tienen un capital de trabajo negativo, es porque las cuentas por pagar es muy altas y las otras son relativamente bajas. Ok, más otros activos de corto plazo, menos otros pasivos de corto plazo. A veces estos otros pasivos incluyen impuestos por pagar, cosillas de ese estilo, que no pagan interés, ¿verdad? Que no pagan interés. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? No entiendo por qué hay pasivos de largo y corto plazo que no pagan interés. Okay, por ejemplo, yo los impuestos que le debo pagar a Hacienda, eso no paga interés. Ah, sí, como lo que va, así como lo que va acumulando ahí para que no se desembolse cuando los tenga. Ah, sí. Sí. O puedo Gracias. tener un pasivo de largo plazo. Imagínense que digamos que yo sé que usted a retirar, digamos, se va a jubilar dentro de, no sé cuántos años tiene usted, Wendy. 24. 24, se va a jubilar a los 65, y entonces yo puedo hacer una provisión, ¿verdad? Para la cesantía suya dentro de 40 años. Eso va a aparecer como un pasivo de largo plazo. ¿Okay? Sí, perfecto, gracias. Sí, ya bueno, es como cosillas de eso de contabilidad. Ok, entonces, digamos, la pregunta de cómo calcular esto es también, vuelve a salir el tema de tengo que entender muy bien esa industria, ¿verdad? Necesito digamos, cómo calcularlo. Entonces, entender bien la industria. Entender bien la industria. Entonces, vamos a, digamos, porque estos números especialmente van a ser muy dependientes de la industria o del país. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, y entonces supongamos que el margen bruto
es del 40%. Entonces tengo ventas de 100 y tengo costo de los bienes vendidos que va a ser de 60. Okay, entonces vamos a poner ese ejemplo para que lo tenga más o menos claro. Ok, entonces a partir de ahí puedo calcular varias cosillas que me son bastante útiles, ¿verdad? Entonces digo, vea, la primera que quiero calcular es los días de cuentas por cobrar para ver, digamos, uno, porque esos son supuestos que después le van a servir a uno para hacer, ¿cómo se llama? Las proyecciones. Días de cuenta, perdón, tengo, sí, entonces, días de cuentas por cobrar, y entonces dice, va, yo en general estoy, yo cuando facturo, las facturas mías las tengo a 30 días, es decir, le doy crédito a la gente de 30 días, 30 días, 30 días. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? 30 días. Si yo soy Walmart, a lo mejor les pago a los 90 o a los 120 días, pero supongamos que yo soy una persona que está pagando a 30 días, ¿verdad? Es el plazo promedio. Y entonces, ¿esto cómo se calcula? Días de cuentas por cobrar. A ver, Edgar, ¿cómo se calcula eso? Yo creo que eso sí lo tienen que ver en contabilidad ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿puedes repetirme la pregunta? Es que tenía un problema de conexión y vengo... Ok, ¿cómo se calculan los días de cuentas por cobrar? Bueno, es una razón financiera que, digamos, calcula como el plazo, bueno, el resultado eran días, recuerdo, y es como las cuentas por cobrar que yo tengo en cierta fecha, Ajá, eso lo tengo que ajá. dividir Entre ventas diarias, ¿ok? sí, entre las ventas. Son las ventas diarias. Estos dos números, la razón de estos dos números me va a salir un número de días. Entonces, y las cuentas diarias, pues simple y sencillamente, el año tiene 365 días, entonces digamos, esto es igual a ventas entre 365. A veces la gente usa 360 porque no sé, pero digo, el año sí tiene 365 días, a la última que yo me di cuenta, ¿verdad? Y entonces esto queda 365 por cuentas por cobrar entre ventas anuales. ¿Okay? Bien, entonces esto me da esto, ¿verdad? Y entonces, lo que me dice es lo siguiente, y tal vez les explico por qué hice todo este análisis ahí. Dije, vean, y esto acabamos de decir que esto es igual a 30, estos días de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque lo que quiero calcular ahora es cuentas por cobrar sobre ventas totales. Y entonces me dice, esto es igual a 30 sobre 365. Y esto me da un 8.22%. ¿Ok? Y entonces lo que me está diciendo es que mi política de crédito de dar plazo de 30 días, lo que significa es que yo voy a tener cuentas por cobrar que van a ser equivalentes a un 8.22% de mis ventas. ¿Ok? Y entonces ya lo vamos a ver porque todo esto es importante para calcular el capital de trabajo. Ahora llego y digo, este otro, Edgar, esté ahí en el micrófono, pues me interesa, digo, tengo los días de inventario. Mis días de inventario son de 35 días. ¿Ok? Cuando yo tengo 35 días de inventario, digamos, eso ya me lo calcularon los ingenieros industriales. ¿Cómo se calculan los días de cuenta de inventario, Edgar? Vean que aquí agarramos esta fórmula, ¿verdad? De cuentas por cobrar. Ya, yo diría que inventario. Ok, sería inventario. Entre, ya, igual ventas diarias. Pero Ok, no sé. no es exactamente entre ventas diarias. Inventario. Porque, digamos, la pregunta es si el inventario está a precio de costo o a precio de venta. Sí, sería entre el costo, entre el COGS, digamos, entre el Ok, costo de los bienes vendidos. serían las compras diarias, llamámoslo así. Y esto es igual al COGS entre 365.
Entonces esto es igual a 365 por inventario entre el COGS y el COGS. Nada más, veamos, esto es igual a 365 por inventario y esto es 1 menos margen bruto por ventas. ¿Ok? Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque es que me va a interesar calcular. Entonces, digo, quiero calcular mi inventario sobre ventas. Va a ser igual a 35 por 1 menos margen bruto sobre 365. El margen bruto, ¿se acuerdan ustedes que era el 40%? Y entonces me dice, vea, en inventario va a ser el 5.75% de las ventas. ¿Ok? Profe. Sí. O sea, pero eso es como para una empresa comercial. Sí, sí, digo, pero lo que estoy diciendo es por eso es un ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Que digamos, si fuera una empresa de servicios, entonces no incluye esa Son los números partecita. serían totalmente diferentes. O si fuera un supermercado, porque por ejemplo uno dice, bueno, un supermercado que, ¿cuántos días de cuentas por cobrar tiene? Pensemos en un Sí. supermercado. No, De nada ahí, no afiado, entonces. ¿Cuánto tiene, digamos, un supermercado o un McDonald's cuando vende? No ¿Qué afiado. No tiene. No tiene, ¿no? No, digo, es cero, no es exactamente cero porque, digamos, las tarjetas de crédito a lo mejor se lo pagan como a los 2 días, pero digamos, es muy bajo, ¿verdad? Es un día. Entonces ellos, la parte de cuentas por cobrar como porcentaje de las ventas va a ser súper bajo, ¿ok? El inventario ya depende, ¿verdad? Hay gente que tiene 35 días, hay gente que tiene 90 días, ¿verdad? De inventario, depende. Pero, digo, por eso le estoy diciendo los ejemplos. Esto es un ejemplo pero lo que me interesa es lograr calcular estos porcentajes, ¿verdad? Que estoy diciendo, vea, yo tengo como porcentaje de mis ventas, yo tengo un 8.22 en cuentas por cobrar, un 5.75 en inventario. Vamos ahora a ver el otro, ¿verdad? Días de cuentas por pagar. Supongan que yo tengo una política de pagar a 45 días. ¿Ok? Entonces eso yo le pago a mis proveedores. De nuevo, esto se calcula de la misma manera. Sería cuentas por pagar entre compras diarias, ¿verdad? Entre compras diarias. ¿Ok? Porque yo cuando compro, pues compro precio y compra, no precio de venta, ¿verdad? Y entonces eso es igual a 365 por cuentas por pagar, ¿ok? Entre 1 menos margen bruto por ventas. Y entonces aquí yo despejo y digo, vea, las cuentas por pagar sobre ventas va a ser igual a 45 por 1 menos 0.4 entre 365 y esto me da 7,4%. Sí, Wendy, ¿iba a preguntar algo? Uy, no, profe. Ok, y entonces, vean, todo esto, ¿para qué hice todo eso? Es una cosa que, digamos, la primera vez que lo ven puede ser que les cueste un poco, no, pero no debería costarles mucho. Digamos, pero ¿por qué? Digamos, porque entonces ya a partir de esto, supongamos que esta empresa sea muy sencilla y que solo tenga, digamos, no tenga efectivo, ni tenga otros pasivos, ni otros activos de corto plazo. Entonces, lo que acabamos de calcular es el capital de trabajo operativo de esta empresa como porcentaje de las ventas, ¿ok? Esto sería igual, digamos, 0, digamos, pongamos que esto es el efectivo, ¿ok? Que yo no voy a tener nada, digamos, nada efectivo para hacer el ejemplo más sencillo, más un 8.22% que es cuentas por cobrar, más un 5.75% que es cuentas, perdón, esto es el inventario, ¿ok? No, esto es el inventario, menos 7.4% que es cuentas por pagar, y esto me dice, vean, mi capital de trabajo es el 6,57% sobre las ventas. Entonces, lo que hace eso es que, digamos, uno a la hora de haber hecho las proyecciones de ventas, que lo habíamos hecho anteriormente,
Entonces ahora ya sabe, vea, yo voy a tener mi capital de trabajo va a ser un 6,5, un 6,57% de mis ventas. Y entonces en la hoja de Excel mete eso. ¿Ok? ¿Está claro? Más o menos. Ok. Hay que hacerlo, profe, para ver cómo nos va. Sí, tienen que hacerlo. Entonces, y por ejemplo, yo tengo propiedad, planta y equipo sobre ventas, pongamos que eso por ejemplo, yo digo, esto es un 20%. Entonces, lo que me dice que el capital de trabajo sobre ventas, perdón, el capital invertido sobre ventas sería el 6,57% más el 20%, sería un 26,57% de las ventas. Y entonces yo a partir de ahí puedo calcular mis cosas. Ok, después uno puede hacer un análisis más detallado de esto. Lo que quiero ahora es parar un momentito y enseñarles, digamos, cómo a la hora de la hora, con el ejemplo del TADIS, ver, digamos, cómo valorar Altadis y valorar las sinergias de Altadis. Ok, vamos a parar un momentito aquí y les voy a enseñar esto. Y esto se los voy a mandar también a ustedes. Ok. Vamos a ver, creo que esto no lo deben estar viendo muy bien, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más. Ok. ¿Lo ven ahora mejor? Sí. Pero quizás un poquititito más grande. Ok, un poquito más grande, bien. Entonces, para el TADES vamos a usar aquí un WACC del 8%. Ya después, cuando les mande la hoja completa, van a ver de dónde salió ese 8%. Realmente es un poquito menos, un 7%, pero digamos, pongamos ese número ahí, ¿verdad? Y entonces, lo que sale aquí son, vean, digamos, tengo las ventas del 2006, 2007, y arriba tengo los crecimientos de las ventas. Y al final termino metiéndole unas ventas que crecen al 2%. Eso es en términos nominales. Pregunto, ¿eso es o no es razonable para una empresa como Altadis? ¿Podría volver a preguntar? Ok, la pregunta, digamos, la primera línea que está aquí, que dice 46, 38, 38, 3, 2, 2, 2, 2, ese es el crecimiento en las ventas de Altadis. Sí, han disminuido, más bien. Bueno, no, esta es la proyección. Acuérdese que estoy como si fuera en el año 2007. Ah, ok, cierto. No es el histórico, digamos, son mis proyecciones. La pregunta es si tiene o no tiene sentido para una empresa como Altadis este tipo de crecimiento. Pero la inflación en Europa es como el 2%, el crecimiento en Europa pongan el 1,5%. Yo pensaría que sí tiene sentido. Ajá, Edgar, explique, ¿y por qué? Edgar, se le fue el internet. Bueno, para Edgar tienen sentido. Sí, es que Edgar está teniendo problemas de internet. Ok, No sé. Sí, a ver si me escucho. sí, sí, sí. Ok, porque tal vez por eso de los rendimientos marginales, tal vez al inicio sí les da un poco más, pero no tiene sentido que siga creciendo a tasas muy altas a futuro. Sí, digamos, yo creo que también tiene que ver con el tema de que es una empresa tabacalera, ¿verdad? Que su tabaco es como una industria que tiene, digamos, en general, la gente está tratando de dejar de fumar, los gobiernos están tratando de hacer lo posible para que no se venda. Entonces, digamos, le están metiendo ahí ese crecimiento y vean que el crecimiento terminal que le están metiendo ahí, ¿verdad? Es el 2, digamos, 2%. Bueno, todo eso es importante. Y entonces, esto lo consiguió un estudiante hace mucho tiempo. Vamos a ver, entonces, están aquí las sinergias que dijo Imperial Tobacco.
Imperial Tobacco dijeron, en eso es AR, es el reporte anual, dice, nosotros pensamos, y vamos a ver, y ahora vamos a ver la traducción eso al español normal y corriente, dice, con la adquisición de Altades, nosotros pensamos que van a haber sinergias de costos que van a ser de 200 millones de euros por año. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿quién me traduce eso al español, verdad? Sinergias de costos de 200 millones. ¿Ves? Que más bien al unirse los costos van a bajar. Ok, ok, efectivamente eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No están diciendo que van a vender más ni nada, sino que vamos a tener costos más bajos. Y acuérdense, es una empresa inglesa y puso las sinergias en euros. Y básicamente, sí, para traducido al español, ¿verdad? Voy a echar gente y gente de qué, empleados de cuál empresa son las que voy a echar. Lealtades. De Altades, ¿verdad? Pues ya lo metí en euros y todo, es decir, ya no más claro no puedo ser. Entonces eso fue lo que ellos dijeron. Aquí arriba estaban el consenso, de hecho, porque entonces habían, ¿cómo se llama? Analistas, ¿verdad? Que estaban haciendo también expectativas que decían, vea, en el peor de los casos ellos van a tener estas sinergias. Digamos, el consenso era que eran de este tipo, 8%, y el optimista era digamos, del 10%. ¿Qué les parece digamos, las sinergias que está diciendo Altades contra el consenso digamos, de los analistas? ¿Cuáles eran las que decía Altades? Altades dice, perdón, Imperial Tobacco dice la línea 9, 200, Ah, ok. 200 millones. Los de arriba son lo que dicen los analistas. Es que los analistas no estaban seguro contemplando que iban a echar a toda esa gente del No, sí, claro que sí sabían que iban a echar toda esa gente, Sí. pero lo que quiero preguntarles es que si digamos, los estimados de Imperial Tobacco son conservadores o no son conservadores. Yo diría que son un poco conservadores. Ajá, ¿verdad? Sí, digamos, son un poco conservadores. Eso ya hay toda una historia porque eso pasa, digamos, cuando uno hace fusiones y adquisiciones. Ahorita no nos va a dar chance, pero básicamente uno tiende a ser más conservador para que, digamos, los accionistas de Altades no le cobren más por eso. Pero bueno, el hecho es que fueron conservadores y entonces aquí fue lo que sucedió en la realidad. Entonces, arriba están, digamos, las sinergias, 43, 190, esos son los recortes de salarios que hicieron, y después 300, 350, 400, entonces sí fue un montón al final, pero habían de ahí los pagos de cesantía que había que pagar, ¿verdad? Entonces era menos 600 y menos 167, ¿verdad? En esos años también. Entonces la realidad, digamos, de ellos fue de menos 373, 16, 201 y a partir de ahí, eso es después de impuestos, ¿verdad? Entonces uno, lo que puede hacer ahí es calcular digamos, el valor de las cosas. Entonces se los voy a enseñar ahorita. Entonces puedes ya calcular estos flujos de caja, ¿verdad? De la realidad, o el que decía Imperial Tobacco, y traerlos a valor presente. Entonces eso es lo que nos va a dar, es el valor de las sinergias de ellos. ¿Ok? Bien. Entonces, y aquí pues este es el que les voy a pasar a ustedes. ¿Cómo se llama? El flujo de caja de los activos. Entonces lo que me está diciendo, digamos, aquí ¿lo ven bien o no lo ven bien? O lo hago un poquito más grande. Estamos viendo Yo el lo mismo. veo bien. Ok. ¿Qué dijo Gallos? Perdón. Bueno, perdón. Es el mismo Excel. Perdón, sí, claro. Ese es un problema, ¿verdad? Si están viendo el mismo Excel. Entonces, alta de valoración. Ok. Entonces, ¿lo están viendo bien este? Sí, ahora sí.
Ok, entonces lo que voy a hacer la primera familia de valoración. Entonces, primero necesito hacer un pronóstico de los EBITs por 1 menos T, ¿verdad? Y entonces aquí está, digamos, hago un pronóstico de 4 años y le meto el quinto año, bueno, el quinto año se lo meto ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tengo amortización, inversión en property, plant and equipment, inversión en capital de trabajo operativo, ¿verdad? Y aquí me deja el flujo de caja libre de la empresa, ¿verdad? El flujo de caja libre de la empresa y están las sinergias aquí, ¿verdad? Ya es después de impuestos. Entonces, la empresa sola vale 14.000 millones de euros y las sinergias valen 1.330, ¿verdad? Y entonces lo que me sale es que tiene, digamos, sola vale 45 euros y con las sinergias vale 50 euros. Okay, esto es, digamos, tal vez el resultado. Ya se los voy a pasar a ustedes por correo para ahora en la tarde para que lo vean con más detalle. Y entonces, en base a esto, es que ellos negociaron, se sentaron en la galleta, ¿verdad? Con Imperial Tobacco y le dijeron, hey, sí, págueme 50 porque lo que me está dando es que las sinergias, y va a ser todo a costa mía, valen eso y páguenme. Entonces eso. ¿Ok? Profe, o ¿Sí? sea, pero esos pronósticos tienen fórmulas. Sí, sí, sí. Ahí, Sí, sí, o digo, sea, en el aquí, ya Excel aquí está el resultado final, por decirlo así. Y entonces aquí, sí, exacto. Sí. es que no me queda claro cómo hacer esos pronósticos. De ahí es todo lo que vimos, los pasos por pasos, ¿verdad? Que le dije, ¿verdad? Ajá, Entonces, ok. pero aquí ya está el resultado final, ¿verdad? Tal y como da. Ok, está ¿Ok? bien. Bien. Pero la pregunta, digamos, una vez que uno hizo todos los pasos, entonces, ¿cómo lo termina? Entonces, ¿cómo lo termina? Es esto, ¿verdad? Que uno tiene que terminar con estos flujos de caja y entonces para tener, entonces, para el caso de Altais, que está bastante detallados, entonces está con múltiplos, con el WACC que está calculado ahí, está el flujo, que digamos, la primera familia, el flujo de caja del activo, digamos, está con el flujo de caja de los accionistas, el APV, y al final están algunos datos financieros. Entonces, eso se los voy a pasar para que ustedes lo tengan y lo vean, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso se los paso hoy, posiblemente en la tarde, ¿verdad? Para que les ayude. Eso les va a ayudar el proyecto y les va a ayudar también para ver el caso Interco. Estaríamos, ¿verdad? Entonces. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Buenísimo. Ok, Muy bueno. bueno, hasta luego entonces. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós.